inicio, ¿verdad? ¿O vas a hablar tú? ¿No? ¿No? De unas. Aló. Bueno, buenas tardes. Bueno, la dimensión de la crisis venezolana y sus efectos sobre lo que está pasando a Colombia, pues tiene experiencias maravillosas y terribles como las que acabamos de oír, todo el tema humanitario, todo el tema de migraciones, todo el tema de seguridad y en general todos los temas. Sin embargo, pues con Socorro tuvimos la oportunidad de hacer un diálogo hace muy poco tiempo y decidimos conjuntamente que era importante presentar la dimensión económica, la de los agentes económicos, la de los agentes sociales y lo que eso significa desde el punto de vista de poder o no satisfacer las necesidades de la población en general. Por eso organizamos este foro. Y este foro es interesante verlo, porque si nosotros no generamos riqueza, si no generamos desarrollo y si no generamos sustentabilidad, definitivamente la cooperación humanitaria tiene el límite de que no pueden seguir creciendo las dificultades entre nuestros países, porque resulta que hay que generar empleo, hay que generar riqueza y hay que generar bienes y servicios para satisfacer las necesidades que se viven en la actualidad. El foro de hoy pues tiene la participación de empresarios, de académicos y en general de todos los actores que han visto de primera mano cómo se ha deteriorado la actividad productiva entre Colombia y Venezuela. Y este foro tiene una duración un poquito más larga, sencillamente porque lo que habíamos pensado con la doctora Socorro y con Paris y demás, era hacer dos foros, uno para la parte nacional y uno para la parte regional. Pero si algo nos ha sensibilizado en el día de hoy, es que uno oye permanentemente a las regiones diciendo que el Estado central acabó con las regiones y uno ve al Estado central diciendo que las regiones no colaboran en los programas de complementación. Por eso, hoy hicimos un gran esfuerzo porque indudablemente la dimensión de la integración económica, comercial, de inversiones entre Colombia y Venezuela, pues tiene el doble carácter. Todo lo que corresponde a la parte nacional, en donde está toda la negociación y toda la fijación de políticas de integración económica y todo lo que tiene que ver con la parte local, que son los directos perjudicados de las medidas de los gobiernos centrales, pero también son aquellos que viven con más claridad qué es lo que está pasando entre Colombia y Venezuela. Solamente una pequeña introducción para darle la palabra a cada uno de los panelistas. Podemos poner la presentación, por favor, y para ver la magnitud de la crisis. Mira, el primer punto que partimos de la hipótesis de esta discusión es: no podemos seguir imaginándonos a esa Venezuela boyante del pasado, demandante, con una capacidad de comprarle a toda la comunidad andina y en general a Latinoamérica, sino estamos ante un proceso de divergencia que no se había vivido en todo el siglo XX ni en el siglo XXI en el esquema latinoamericano. Realmente, ¿podemos poner la presentación? Realmente, lo que vemos acá es que desde el 2015 hasta ahora, pues se han presentado una serie de situaciones entre Colombia y Venezuela que, mientras ellos eran demandantes, ahora nosotros somos los demandantes de Venezuela y posiblemente tendremos que trabajar para contribuir a la recuperación de Venezuela en un marco de solidaridad, en un marco de complementación industrial y no como algunos de nuestros políticos nos han dicho que si cambia la situación política en Venezuela mañana vamos a volver a tener un comercio de 8.000 millones de dólares. No, estamos en un marco de divergencia que tendremos que llegar posteriormente a la convergencia. Bueno, yo les traía unas láminas, le rogué a la gente que trabajara conmigo que las tuvieran listas para el momento, no la tienen lista, pero para que ustedes tengan los datos. Del 2015 hasta ahora el Producto Interno Bruto venezolano, es decir, la producción de bienes y servicios ha caído en más
del 58, 60 o 65%, es decir, es una caída brutal del Producto Interno Bruto. En el 2015, el Producto Interno Bruto colombiano y el venezolano era más o menos el mismo. En este momento, el Producto Interno Bruto venezolano es el 30-40% del Producto Interno Bruto colombiano. En el 2015, el Producto Interno Bruto per cápita de los venezolanos era cercano a los 8.000 y pico de dólares. Como ven ustedes allí, pues el Producto Interno Bruto colombiano es el de la línea verde, el Producto Interno Bruto venezolano desde el 2013 hasta la fecha presenta la caída que ustedes ven en la línea amarilla. Es decir, el cambio total en las relaciones económicas colombo-venezolanas desde el punto de vista de producción es realmente brutal y es lo que antes veía uno entre los países desarrollados y los países en desarrollo sobre lo que es la convergencia o la divergencia macroeconómica en donde haya un aumento en la brecha. Es decir, tenemos que pensar en un fenómeno totalmente distinto. Y desde el punto de vista del Producto Interno Bruto per cápita, pues Venezuela tenía un Producto Bruto per cápita que ustedes lo pueden ver en verde, cercano a los 8.000 dólares y la caída ha sido monstruosa en los últimos años y en este momento el Producto Interno Bruto per cápita colombiano es mucho mayor que la siguiente. La segunda gráfica pues nos muestra también qué es lo que ha pasado con el comercio venezolano, mientras que ellos importaban y exportaban entre 100.000 y 80.000 millones de dólares en este año 2019, pues no van a tener una producción petrolera que genere recursos mayores de 14.000 millones de dólares, es decir, estamos hablando que en 5 años la destrucción del esquema de comercio exterior puede llegar al 80-90% por el lado venezolano y, por supuesto, por la crisis que se ha vivido, no hay inversión extranjera directa. Si pasamos a la siguiente, el comercio binacional, que es la que vale la pena, ustedes ven lo que significa. Entonces le dicen a uno, ¿y para qué hay una Cámara Colombo-Venezolana? Pues la verdad yo no sé para qué. La Cámara Colombo-Venezolana tiene que existir para generar la reconstrucción del aparato de integración, para volver a cerrar la brecha, para volver a contribuir a esa convergencia y, por supuesto, para volver a trabajar entre los dos países en la recuperación, porque no es mentiras que Venezuela en cualquier circunstancia es un país rico en el largo plazo que tiene dificultades temporales que indudablemente han implicado cambios fundamentales en la economía venezolana. Aquí nos han dicho, es que no sabemos cuándo van a cambiar las cosas, es que no sabemos si hay cambios en Venezuela, es que tenemos muchos problemas de seguridad y tenemos todo eso, pero yo no sé si nos hemos dado cuenta que los cambios en Venezuela desde el punto de vista económico se están produciendo. Se están produciendo en materia cambiaria, se están produciendo en materia fiscal, están haciendo una reforma lo más parecida, desde un gobierno que se dice socialista, lo más parecida a las peticiones del Fondo Monetario Internacional. En alguna medida, si uno ve las medidas económicas que están tomando, incluidas aquellas que van a implicar en el corto plazo la liberación de las inversiones para que la estructura de la propiedad pueda ser manejada por la inversión extranjera directa en el campo de los hidrocarburos, pues empieza uno a ver que cuando le dan el recetario a uno del consenso de Washington y del Fondo Monetario Internacional, el apretón económico lo está haciendo un gobierno socialista con el cambio de las medidas. Si ustedes van ahora en Venezuela, están en una economía totalmente dolarizada, o por lo menos dolarizada en un 60-70%. Bueno, finalmente, pues ustedes pueden ver la caída del comercio binacional y tenemos los panelistas, porque es que hay dos dimensiones de la integración. La primera dimensión de la integración es la falta de institucionalidad y de relaciones claras entre nuestros países para poder desarrollar un esquema productivo, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer aún con dificultades diplomáticas y políticas. Pero lo que sí es increíble que lo estemos haciendo es que en la realidad el tema de la integración y el tema de las fronteras
ha afectado profundamente a la ciudadanía, ha afectado profundamente a los agentes sociales, ha afectado profundamente todo lo que es esa relación, ya ha sido sustituida por una relación delincuencial, si se quiere, una relación llena de problemas, pero que desde el punto de vista económico sigue siendo una relación económicamente estable. La diferencia es que la relación económica, antes lo hacíamos los agentes institucionales que creemos en la democracia y creemos en el desarrollo, ahora la relación entre Colombia y Venezuela está hecha entre los agentes de la delincuencia. Y a mí me dijeron que no hablara de la corrupción porque tendría que introducir a los agentes de la delincuencia gubernamentales de los dos países. Entonces, en ese caso, pues hay una serie de temas que tenemos que trabajar y por eso en el foro y en esos temas que tenemos que trabajar, pasamos a la siguiente por favor, lo que estamos hablando es que hemos tenido una violenta crisis en cada uno de los temas que vamos a presentar, pero que el futuro de la relación económica, comercial y de Venezuela, que sí existe, de Venezuela con Colombia, que es importante, que va a ser importante, que seguramente nos costará tiempo recuperar esa relación, es un futuro en donde Colombia tiene el apoyo no de vender, ni considerar que somos simplemente comerciantes, ni que los empresarios pueden seguir pensando que su racionalidad es solo acumulada. Ese es el Moisés y los profetas, como hablaba el señor Marx en algún momento, sino que la función del empresario y el empresario es crear riqueza, es crear desarrollo, es crear empresa. Y por eso el futuro tendrá que ir hacia el apoyo a la estabilización y recuperación de Venezuela, hacia un desarrollo sostenible. Y desde el punto de vista económico estamos hablando de solidaridad. Y, por supuesto, solo será posible si las propuestas de complementación económica y productiva se les adiciona un profundo componente normativo en lo social. En libre flujo de personas, si hubiéramos resuelto eso del libre flujo de personas en la comunidad andina en su momento, tendríamos el 10% de los problemas de la migración y, en general, el desarrollo sostenible desde el punto de vista ambiental. Hay que contribuir a superar las divergencias para construir el camino a la convergencia. Iniciamos la lámina mostrando las divergencias y lo que está planteado en este foro es cómo vamos a ir en el camino hacia la convergencia. En esos términos, pues tenemos nuestros expositores. En primer lugar va el doctor Francisco Martínez, es presidente de Fedecámaras, alguien que tiene mucho que ver con una zona que tiene gran cercanía con Colombia, que es el Zulia, especialmente la ciudad de Maracaibo. Decíamos ayer que en Colombia decimos que Maracaibo es la ciudad más poblada de Colombia, ¿no? De Colombia, porque hay más colombianos en Maracaibo, dijo doctor Luna. Ya por las dificultades de Cúcuta está perdiendo usted el sentido del humor, ¿no? Pero en general Maracaibo es la ciudad más poblada de Colombia. Él tiene una profunda experiencia porque la relación fue profundamente rica entre nuestros dos países y entre las regiones y ahora es profundamente conflictiva. Entonces nos va a contar un poquito cuál ha sido su experiencia en esta materia. Muchas gracias, Germán, y feliz tarde para todos. Realmente para mí es un honor poder venir y compartir algunas ideas y algunos conceptos, básicamente desde la óptica empresarial, no tanto porque yo no soy técnico de todas estas cosas, pero sí creo que pudiera contribuir un poco a dejar algunas ideas en lo que yo considero una gran oportunidad para poder seguir aguas abajo, conversando hasta lograr esos tan anhelados acuerdos de integración entre las fronteras venezolano-colombianas. Por eso yo quisiera empezar diciendo lo que creo yo que sabemos todos: la frontera colombo-venezolana es una de las fronteras más activas del mundo. Incluso tenemos unas vinculaciones históricas en todo lo que tiene que ver materia de agroproducción, en todo lo que tiene que ver la materia industrial, en todo lo que tiene que ver la materia comercial de servicios y por supuesto tenemos unas vinculaciones socioculturales
y hasta familiares, que como bien decía Germán, la ciudad de Maracaibo tiene familias integradas binacionales de una forma natural, como debería ser realmente a lo largo y ancho de toda la frontera. Y eso viene desde incluso de los laudios arbitrales durante siglos de la reina María Cristina a finales del siglo... no, aquí aquí dice el siglo XIX, pero bueno, no, eso es siglo XVI, pero aquí me equivoqué en mi chuleta. Así que la frontera no se debe ver como una simple línea divisoria, ni mucho menos como un paso de personas y de mercancía. Debe ser vista como algo más global, algo más integral, sobre todo porque para tener un poquito de la magnitud del tamaño de nuestra frontera, son 2.219 kilómetros de líneas distribuidos en 603 hitos que demarcan la línea divisoria entre ambos países. Eso es una cosa pero realmente grande, y por supuesto tiene alrededor de 40 poblaciones entre ambos países. Cuando uno se pone a ver esas magnitudes de la actividad que tiene esta frontera, a veces uno no se explica el por qué no hemos logrado tener la integración que realmente se espera que exista entre dos países hermanos como Venezuela y Colombia. Así que son relaciones realmente que deberían ser estructuradas, deberían ser unas relaciones formales, y es lo que menos tenemos en este momento. Por supuesto, en los últimos 20 años, cuando más podemos decir que han estado más tensas nuestras relaciones, y no quisiera detenerme con algo que la mayoría de todos los que estamos aquí podemos conocer, la han trabajado y muchos la han sufrido de una manera bastante agresiva, ¿no? Como decía ayer la profesora, que decía que habían situaciones inhumanas que un ser humano no debería ni siquiera sufrir jamás ni nunca, y eso se ve a diario en la frontera, ¿no? Yo creo que uno de los principales errores estratégicos, más allá de lo ideológico y lo político de nosotros los venezolanos, ha sido nuestra salida de una forma inexplicable de la Comunidad Andina de Naciones. Realmente con esa mala decisión pulverizamos, que en el peor de los años pulverizamos una balanza de pago comercial más o menos aproximada, diría yo, de 1.500 millones como mínimo, pero que tenía un flujo aproximado entre 3.000 y 4.000 en condiciones normales. Que las discusiones eran, bueno, ¿cómo balanceamos? Porque la queja de los venezolanos era siempre que siempre iba más a favor de Colombia que nosotros. Bueno, pero eso era culpa más de nosotros que de Colombia. Pero en sus máximos históricos llegó hasta 6.000 millones de dólares, o sea, y no fue tanto el hecho de la destrucción y pulverización de una balanza comercial importante, sino que dejó al intercambio binacional totalmente desprovisto de ningún tipo de norma legislativa. Se habla de que existían 700 normas que incluían todos los acuerdos que soportaban las relaciones binacionales, sobre todo de Venezuela, entre los 5 países, claro está, porque había una multilateralidad, pero para el caso nuestro fronterizo existía esas 700 normas que le daban, digamos, un soporte, no solamente a lo comercial, sino que también a todos los temas aduaneros, a todos los temas migratorios, a todos los temas sanitarios, a todos los temas de transporte, de seguridad, de bienes de capital, de inversiones que existían entre ambos países, y que por supuesto le daban, digamos, ese soporte a nuestra relación binacional. Usted me va corrigiendo si yo estoy diciendo alguna barbaridad. No, los venezolanos siempre tienen la razón. Muchas gracias. Así que por supuesto no tenemos que decir que parte de la razón fundamental de la desintegración binacional entre Venezuela y Colombia en estos últimos 20 años obedece a la peor
de las decisiones que cualquier gobierno y cualquier país puede tomar. Así que se hace necesario ver cómo podemos, en ese proceso de buscar reconstruir la integración binacional, definitivamente tenemos que regresar a la comunidad andina de naciones. Porque los problemas fronterizos, que no quiero entrar tanto en ellos, pero estoy seguro que a pesar de todos los logros y avances que ha tenido, digamos, Colombia en su país y todo el retraso que nosotros tenemos en nuestro país, producto de todo este desgobierno que hemos tenido durante los últimos 20 años, pues, la frontera venezolana, colombiana tiene todos los problemas inimaginables. Ahora, yo les puedo garantizar, pues yo no les puedo hablar tanto del lado de Colombia, pero sí les puedo garantizar que del lado de Venezuela es un territorio que quedó al margen de la ley, es un territorio que está fuera del control del Estado, no existe, hay un o sea, en el Estado Zulia es el caso vivo del desmembramiento del Estado venezolano, no existe, hay territorios que son hoy por hoy territorios ganados de delincuencias y de mafias que bueno, a veces es como que muy delicado hablar de esas cosas, pero que son bandas mafiosas, delincuenciales de corte internacional, que atacarlas requiere del consenso, del acuerdo entre ambos países y de esfuerzo no solamente de inteligencia policial, sino también de mucha inteligencia militar. Dios, me queda un minuto. Definitivamente, bueno, tengo todavía muchas ideas, creo que me he diluido bastante, pero quisiera por lo menos dejar algunas aproximaciones, porque no todo es malo, ¿no? Yo creo que la capacidad industrial venezolana, a pesar de la debilidad, tiene un gran potencial de reactivación, ¿no? Pero que definitivamente necesitamos materias primas, necesitamos insumos, maquinarias, equipos y por supuesto la voluntad política de una mejor manera de llevar al gobierno. Así que una primera idea, fuerza que quisiera dejar para la discusión es que cualquier esfuerzo que hagamos de aquí en adelante en materia de integración tiene que ser de forma gradual, que lo hablábamos mucho ayer en el almuerzo y hoy también que tuvimos la posibilidad de hablarlo, pero tiene que ser de una forma gradual, que sea del ámbito del mediano y del corto plazo. Con esto no estoy diciendo que por la debilidad y el raquitismo que tenemos hoy por hoy las industrias y las empresas venezolanas de comercio y servicios, que hay que ahora regular y bloquear todo lo que venga de Colombia. No, por el contrario, debe haber unas libertades graduales y con toda responsabilidad se los digo, o sea, y sobre todo con un profundo nacionalismo, pero y la humildad de pedirle la ayuda a los empresarios colombianos de que esto tiene que ser gradual, progresivo y de la mano de toda esa capacidad que hoy por hoy, porque nosotros nos hemos quedado rezagados en los últimos 4 siglos tecnológicos del siglo pasado, mientras que Colombia, la industria, el proceso de industrialización de Colombia es mucho más insertado hacia todo lo que es la modernidad del siglo XXI y por supuesto la brecha es sumamente grande a nivel de fortaleza y de competitividad. Y el otro tema importante que les quiero dejar, porque tengo que atropellar toda esta chuleta que traía aquí, es que la fuerza y el poder binacional que tenemos nosotros como ciudadanos, como empresarios de frontera, donde tenemos que exigir, porque los gobiernos nacionales de ambos países, nuestros países son centralistas a toda carrera, como decimos nosotros en Venezuela, y eso probablemente lo traemos de las épocas de nuestros ancestros españoles, pero en Bogotá y en Caracas no tienen la más mínima idea de las realidades fronterizas. O sea, hay todo un discurso y bueno, que las fronteras son importantes, que hay que hacer cualquier cosa, hay que hacer aquello, hay que ayudar, hay que soportar, pero no tienen la más mínima idea de las realidades y los problemas fronterizos. Y yo creo que ahí sí quiero también dejarles como planteamiento, porque nosotros debemos luchar desde ambas puntas de la frontera en ver
el tratar de que eso se convierta en una zona especial entre ambos países, que obedezca que se vea la frontera como un capítulo aparte, descentralizado, y por sobre todo que sea, que tenga unas condiciones, una caracterización para el diseño de políticas que vayan acorde y que vayan también en sinergia y en sincronía con todo lo que son los temas nacionales, porque evidentemente los temas centrales de relaciones internacionales, de Cancillería, de seguridad y por sobre todo de comercio internacional, donde los países tienen la obligación, los gobiernos tienen la obligación de velar por sus intereses, no pueden solapar ni mucho menos aplastar las necesidades y el proceso de integración y de desarrollo de nuestras fronteras. Así que, bueno, dejo la cosa hasta aquí porque no quiero tampoco sentarme en la palabra, pero dejo esas líneas como que para que las podamos empezar a desarrollar. Yo creo que estos temas, y yo tengo que felicitar este tipo de iniciativas porque yo creo que los empresarios estamos obligados a estar promoviendo y defendiendo todo tipo de iniciativas en el marco no solamente de integración, sino en el marco del diálogo. O sea, nosotros no nos podemos negar a nuestro origen, nosotros no nos podemos negar a nuestra esencia de acordar, de encontrarnos y de pactar y de llegar a acuerdos de mutuo beneficio entre ambos países. Y que por supuesto eso es lo que puede marcar la decisión. Nosotros los empresarios debemos ser ese eje fundamental de la plataforma de generación de confianza para que podamos llegar a procesos de integración, a procesos de paz y de desarrollo y de progreso y bienestar entre ambas naciones. Muchas gracias. Y como ven ustedes, pues los planteamientos son claros, pero lo de fondo es que hace tanto tiempo que no dialogamos entre los empresarios colombo-venezolanos que va a ser difícil cumplir con los 10 minutos de cada una de nuestras exposiciones. Pero ya vamos mejorando las cosas. Uno de los temas que era más importante entre Colombia y Venezuela y más conflictivo, y llegamos inclusive a aspectos diferenciales en materia de transporte y en materia de logística, pero en materia de transporte es donde en todos los acuerdos de integración había más dificultades. Ahora ansiamos que haya una libre circulación en el transporte entre Colombia y Venezuela, entre otras cosas porque en Venezuela destruyeron el sistema de transporte. Por eso tenemos al doctor Leonardo Méndez, que nos va a contar cuál es la situación actual y qué ha venido evolucionando en los últimos tiempos en el caso del transporte y en general viene como presidente, pues él fue presidente de la promotora santanderiana de infraestructura para la competitividad, Pronorco, y también es representante de la Federación Colombiana de Transporte de Carga y Logística, Colfecar. Pero su experiencia es maravillosa al respecto y nos las va a manifestar. Gracias. Gracias, doctor Germán. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Es un placer. Vengo con un video en gráficas sobre lo que fue la frontera antes, después y actual. Le voy a pedir el favor a la niña que por favor empiece y vamos puente por puente. Yo lo titulé, nosotros tenemos una sociedad o una cuestión de hermanos que se llama Fronteras Abiertas, Integración de dos países hermanos. Diálogo binacional ciudadano, panel, economía y desarrollo fronterizo binacional. Leonardo Méndez, gerente promotor norte. Todas las soluciones, los sueldos, los anhelos de centenares de personas que de una u otra forma viven de la caña en norte de Santander. Es una situación alarmante. Puede ir para otro. Si era parte, si quiere, pues hablo sobre eso cortico, y que es que el video dura 3 minutos. Bueno, una de las fuentes de riqueza del norte de Santander, especialmente del municipio del Zulia y de los patios, era la caña. La caña se sembraba en estos dos sectores donde el proveedor era Azocaña, donde se cultivaba este producto en cantidades grandes y se trasladaba a Caxa, que era el ingenio que funcionaba en Ureña.
Como ustedes pueden ver, esto es prácticamente lo que teníamos. Se perdieron más de 600 empleos directos e indirectos y se perdió prácticamente la siembra de caña, ya que por no funcionar Casta y estar la frontera cerrada, no pudo funcionar, que esto era prácticamente una de las bases de la economía del norte de Santander con el estado Táchira, que llevó a tener prácticamente el ingenio. Como ustedes pueden ver, se cultivaba, se transportaba en camiones, eran más o menos unos 32 carros que hacían viajes desde el Zulia hacia Casta, donde posteriormente se elaboraba la caña de azúcar, el azúcar para ser distribuida directamente dentro del territorio venezolano, pero el producto se cultivaba en el norte de Santander. Está como para dormir la música. Si quieren, pasemos la siguiente, ya un resumen que quería mostrarles cómo se perdió toda esa riqueza para ambos estados, para el Táchira y para el norte de Santander, y que tenemos que recuperarla entre los planes que tenemos de la apertura de frontera, exigiéndola a nuestro otro gobierno. Mira, ahí el azúcar era producto venezolano que se distribuía prácticamente no solamente en el estado Táchira, sino hacia el interior de Venezuela. Eso es el sol que mandan los cañeros. El video de... Ya, ahora sí continuamos con... Ahora sí vamos a hablar sobre la situación de los puentes. Primero que todo, como ustedes conocen, entre tratados y acuerdos bilaterales entre Colombia y Venezuela, han habido muchos, Tratado de Tonchalá, el Pacto Andino, Comunidad Andina de Naciones, G3, acuerdo entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela sobre el transporte internacional de carga y pasajeros por carretera, 1 de agosto del 2014. Siguiente. Decisión 501 sobre zona de integración fronteriza, CIP. Decisión 517, tránsito aduanero, ley de frontera, ley 777, zonas especiales económicas de exportación. Actualmente el Ministerio de Relaciones Exteriores radicó este año ante la Cámara de Representantes un nuevo proyecto de ley en el que se propone un régimen especial para esta zona. Hablando de esto concretamente, yo hablaba con una persona militar en el norte de Santander y le decía, tenemos tantos acuerdos, tantas decisiones para la frontera entre el Táchira y norte de Santander, e incluso en el Zulia también, de que, coronel, a usted le hubieran quedado poquito, porque con todo este poco de decisiones que tenemos es mínimo para llegar a Mariscal. Entonces, son contradicciones, todo esto no se ha prácticamente sostenido. Muchas decisiones de parte del gobierno, Puente Simón Bolívar, cuando estaba en todo su apogeo, el día 23 de febrero que amanecieron los contenedores, y esto fue el 8 de noviembre, a lo menos le pintaron los contenedores, tanto los tanques que estaban ahí como observación, con la bandera de nuestro hermano país. Entonces ahí está prácticamente la distancia aproximada a Cúcuta, San Antonio, 13 kilómetros. Las exportaciones en el 2009, 2.652 millones de dólares, en el 2010, 1.061, 2011, 961, 2012, 1.399, 2013, 1.137, 2014, 778 millones, son dólares, 2015, 567, 2016, 9 millones, 2017, 36 millones, 2018, 42, y en los 2 meses de este año, 6 millones de dólares. Ahí, como pueden ver, ahí están las importaciones en gráficas. El flujo anual de vehículos de exportación en el 2008, 227.672 vehículos transitaron por los puentes Simón Bolívar y el General Santander. En el 2009, 184, en el 2017, 373 vehículos. ¿Cuánta gente no quedó prácticamente sin empleo? Los conductores, en su mayor parte de la frontera,
un 85% de los vehículos de placa venezolano son colombianos los dueños, pero transportaban para la comunidad andina. Todo esto se acabó. Esto prácticamente no solamente golpeó el sector transporte, sino también aduanas. Tenemos el puente del Escobal, el que está situado a 21 kilómetros desde el centro de Cúcuta, antes de cómo era el paso, cómo fue el día de la cuestión de la quema de los vehículos y cómo está actualmente a noviembre de 2019. Son las importaciones del 2010, 2009, 208 millones, 2010, 134, en el 2018, 5 millones 900, para un total en 10 años de 931 millones de dólares. Ahí están por meses y por años prácticamente las estadísticas. Tenemos prácticamente Puente de la Unión, que es un puente que está situado en Puerto Santander, a 57 kilómetros de Cúcuta. Por ahí salía la mayor parte del carbón que se llevaba hacia el sitio de acopio de ahí de Puerto Santander a Orope, y de ahí para su despacho a los puertos situados en el lago de Maracaibo, Puerto La Ceiba y otros para el envío al exterior. Ahí está en el Puerto Santander, en el año 2013, 396.383 toneladas, en el 2014, 296.842, en el 2015, 298.084.770, que esto prácticamente había un promedio de 120 vehículos de 3 a 5 toneladas que transitaban de Puerto Santander hacia Europa. Perdón. Tenemos un puente que era la comunicación con Arauca, que nos llevaba también a Venezuela. Está situado prácticamente a 277 kilómetros, también antes el cierre y lo que está actualmente. El Departamento del Norte de Santander es el principal proveedor de Arauca, como también su agricultura surten al norte de Santander. Siguiente. Tenemos prácticamente el puente Tiendita, el puente de las ilusiones, el puente Encantado, anillo vial Cúcuta, Ureña, Tienditas. Antes, la cuestión el día 23 de febrero y como está hoy en día, con una gran cantidad. Esto fue algo que se pensó hacer una carretera Agua Clara del norte de Santander a la playa de Venezuela para cortar la distancia hacia Mérida. Mira el puente totalmente ya, como dicen, chamuscado, ya el tiempo lo ha acabado y no hay tránsito por eso. Siguiente. Tenemos ya otros puentes que son de menor importancia, pero que son peatonales. El puente de Ragombalia está situado a 35 kilómetros de Cúcuta. El puente de RAN, que está situado a 45 kilómetros. La frontera del norte de Santander con Venezuela tiene 421 kilómetros, por los cuales existen muchos pasos fronterizos y trochas no autorizados. Entonces, estos son más o menos los pasos autorizados. Tenemos prácticamente unas estadísticas del carbón del norte de Santander, que todo esto era lo que salía por Venezuela, y hoy en día se está buscando transporte multimodal terrestre para sacarlo por río y por ferrocarril hacia los puertos de la costa atlántica. Esto es lo que tenemos que volver a recuperar para que el fluido y el intercambio con Venezuela vuelva a ser grande, no solamente en exportación, sino también en importación. Tenemos prácticamente antes del cierre lo que era el movimiento. Esto se hacía de 7 a 11 de la noche, del puente Francisco de Paula a Santander, y luego en la parada, que era donde estaba el horario de 7 a 11 de la noche, promedio de 18 o 20 carros pasaban en las horas de la noche. Esto quedó suspendido prácticamente el 23 de febrero. Entonces, era como por hacer un recuento de lo que fue y lo que podemos ir. Aquí hay un video donde se habla de la frontera del norte de Santander y Arauca están cerradas y actualmente, mientras que la frontera de La Guajira está funcionando cuando Paraguachón es Colombia, Guarero es Venezuela, norte de Santander es Colombia, San Antonio y Ureña es Venezuela. Entonces, ¿por qué si está funcionando este servicio, prácticamente este medio de transporte en la frontera con La Guajira? Entonces, lo que tenemos que exigirle a los dos gobiernos que se reabran las fronteras, que yo me acuerdo en el año 85 que yo llegué a Cúcuta, en el interior de Colombia se decía, nos vamos para la puerta de entrada al cielo, era Cúcuta, que iba uno a San Antonio, iba uno a Ureña, a San Cristóbal, y conseguía de todo y supremamente económico. Había un intercambio donde nosotros llevábamos y traíamos de Venezuela. Entonces, yo creo que en este corte resumen, porque si pongo los videos es más largo y se me alarga, pero de todas maneras el factor tiempo, quería mostrarle lo que fue
la época dorada del transporte entre los dos países en la frontera Táchira, Zulia y Cúcuta. Gracias. Los perfectos 10 minutos, pero es que son unos gráficos con el perfecto monumento a la estupidez humana, ¿no? Ustedes vieron allí, toda la infraestructura está allí para abrir las fronteras y la estupidez humana nos ha cerrado todas las posibilidades que teníamos en el pasado. Pero también esto hay que mirarlo con optimismo. La infraestructura existe. Recuperar los puentes y el transporte terrestre entre Colombia y Venezuela depende de una decisión política que deberían tomar los agentes regionales y no precisamente lo que está ocurriendo en la actualidad, que es una decisión política que para que nada nos separe, que no nos une nada. Pero la tristeza es que esos puentes, esa infraestructura que existen, nosotros no estamos habilitándola a Colombia y Venezuela para promover el transporte y el comercio subregional. La mayor estupidez que hay acá es el hecho que ahora toca dar una vuelta 30% más costosa con el carbón para salir por Maracaibo y por transporte marítimo, porque sencillamente decidieron que no puedes pasar el carbón para ser exportado hacia terceros países por parte de Colombia. Nos va a ayudar una empresaria, ingeniera, gremialista venezolana con Consecomercio, con una gran experiencia en todo lo que pasa en nuestras fronteras. Invitamos a la doctora María Carolina Uzcategui a los 10 minutos que nos han dado los expositores. No se preocupe, no olvidaré los 10 minutos. Bueno, en primer lugar, un gran placer estar aquí con ustedes compartiendo pues, un poco lo que a uno le ha tocado vivir como experiencia en los cargos y en esa visión que te da el comercio. En Venezuela se dice que en cada pueblo venezolano, y yo creo que eso ocurre en cada pueblo del mundo, existe una iglesia o un lugar donde se practica la religión, la casa de un partido político, no voy a decir cuál porque aquí hay dolientes, y una cámara de comercio. Mi tarea durante los últimos 2 años fue representar a los comerciantes y prestadores de servicios de todo el país, por lo cual la visión que pude obtener en esta interesantísima y valiosísima labor, de verdad que fue bien amplia. Yo difiero de muchos de los que han hablado aquí de la necesidad de reconstruir las relaciones comerciales entre Venezuela y Colombia, porque cuando hablamos de es como traer algo del pasado, limpiarlo, arreglarlo, hacerle unos toques y volverlo a colocar en el presente. Y simple y llanamente las relaciones entre Venezuela y Colombia hay que hacerlas de nuevo, en lo que a comercio se refiere. Y no creo que debamos esperar mucho tiempo para eso. También voy a citar un político venezolano que decía que se puede caminar y mascar chicle. Entonces creo que podemos comenzar a masticar chicle y a caminar al mismo tiempo en pro de la construcción de esa nueva relación comercial que necesariamente tiene que haber entre Venezuela y Colombia. Venezuela vivió durante el periodo 2006-2007 un crecimiento ficticio del comercio. Teníamos un crecimiento interanual entre 25 y 28% interanual. Teníamos un crecimiento en construcción precisamente porque estábamos construyendo centros comerciales por doquier, producto de esa borrachera de dólares que nos traía el tener un barril de petróleo en $100 por barril. Pero por el otro lado de la moneda estaba ocurriendo la destrucción de nuestro aparato industrial. En Venezuela se hizo más fácil importar que fabricar. En Venezuela la principal fuente industrial que teníamos estaba en China, porque la mayoría de lo que se consumía y lo que se producía, lo que se vendía en Venezuela, venía precisamente en grandes containers provenientes de los acuerdos que se hacían con China. Eso comienza a deteriorarse y cuando vemos que llegamos a ese tope que fue el 2012, donde las importaciones en Venezuela superaron los 72.000 millones de dólares al año, vemos que a partir del 2018 comienza una caída casi que en barrena de lo que significa todo el aparato comercial y productivo venezolano. Nosotros hemos tenido durante estos últimos años, durante prácticamente estos 3 últimos años,
una caída que supera solo el sector comercio el 40% neto, o sea, de todo lo que es el comercio. Pero no solamente viene dada por la destrucción del aparato industrial, que ya en la situación que estamos viviendo ahorita, nuestra industria está prácticamente operando entre un 18 y 20% de su capacidad instalada, sino también viene dada por otros factores como han sido el deterioro de los servicios públicos, como para todos sabemos lo que ha ocurrido en Venezuela con la electricidad, no tenemos agua, no funcionan las comunicaciones, tenemos también el problema que ha ocurrido con los medios de pago, la escasez de efectivo producto, no de como algunos en algún momento han dicho que se traían el efectivo para la frontera con Colombia para convertirlos en billetes, esa leyenda, ese mito que se inventó en algún momento, sino que simple y llanamente 3 años de hiperinflación sostenida nos llevan a que no hay cantidad de dinero en efectivo que alcance para poder comprar absolutamente nada. Yo tengo una tarjeta de crédito, por ejemplo, de uno de los principales bancos del país, cuyo límite de crédito son 300 bolívares. Y eso, un café en Venezuela está más o menos en 30.000 bolívares. O sea que podemos, bueno, en algunos sitios, en otros supera los 60.000 bolívares. O sea, que ¿cuántas tarjetas de crédito, cuántos camiones, cuántas bolsas de dinero podría necesitar para poderme tomar un café? Eso es la mala parte, pero también significa para Colombia y para Venezuela una oportunidad enorme de crecimiento. Creo que la nueva relación colombo-venezolana, de aquí en adelante, la nueva relación comercial colombo-venezolana, debe ser de cooperación más que de compra y venta de productos. Indiscutiblemente, la recuperación de Venezuela va a tener como socio indispensable a Colombia. Nuestros campos, que en este año se sembraron en poco menos de un 20% de lo que deberíamos haber sembrado por la falta de insumos, la falta de semillas, fertilizantes, etcétera, necesitan de los insumos colombianos para poderse recuperar y poder revertir ese terrible flagelo que hoy en día también aqueja a Venezuela, como es la desnutrición. Tenemos cerca del 70% de deficiencia en alimentos de lo que es la dieta requerida de los venezolanos que nosotros no estamos produciendo. Y por supuesto, con todo el tema de sanciones y la monopolización que hizo el gobierno de las importaciones, pues tampoco se están importando en la cantidad que se deberían importar. Y no digo que es que las sanciones eviten traer alimentos del exterior, sino que evitan que el gobierno haga transacciones de ningún tipo fuera del país. Venezuela tiene, como decía anteriormente, una capacidad instalada industrial que se está utilizando entre un 18 y 20%. Bueno, bien podría ser una oportunidad de inversión como inversionista para empresarios colombianos el pensar en invertir en la recuperación, por ejemplo, de esa capacidad instalada, actualización de equipo y, cómo no, producir en conjunto. Nosotros, por ejemplo, estamos manejando un proyecto allá en Venezuela que es para la recuperación de las pymes, pequeña y mediana industria. En ese proyecto se podría estar hablando de buscar, digamos, socios comerciales en Colombia que pudieran ayudar a que esas industrias venezolanas se recuperen, cómo no, en conjunto buscar mercados hacia dónde llevar eso, la producción. Venezuela tiene un potencial enorme como lo tiene Colombia, son países hermanos, son países que tienen muchas características en común y, por supuesto, tienen la oportunidad de crecer en conjunto, de explorar mercados en conjunto. Podemos convertirnos en la gran potencia de Occidente si eso es lo que pudiéramos tener como objetivo. Como bien decía nuestro presidente Francisco, el reinsertarnos en la comunidad andina de naciones, el volver a trabajar en conjunto pero con otra perspectiva, más que de un cliente, que pensar en Venezuela como un socio, algo que los beneficiaría enormemente.
a los colombianos, porque ¿quién más que ustedes no tendrían como ventaja el que en Venezuela se abrieran nuevamente fuentes de empleo, nuevamente oportunidades de negocio, nuevamente oportunidades de inversión, para que toda esta migración que ha venido pudiera encontrar de nuevo en Venezuela la posibilidad de hacer realidad sus sueños? O sea, no solamente migración de venezolanos, sino también la de los colombianos. Creo que nos enfrentamos ante grandes oportunidades. Creo que debemos comenzar a planificar qué es lo que podemos hacer en Venezuela para que en conjunto podamos empezar a crecer. Creo que, como dije hace un rato, debemos comenzar a masticar y comer chicle, y a caminar y comer chicle, y no pensar solamente en que debemos esperar a que haya un cambio político para pensar en el cambio económico. El cambio económico puede iniciarse desde ya, y a ustedes y a nosotros representa una oportunidad de cooperación, de co-crecimiento y de recuperación en muchos otros sentidos. Muchísimas gracias. Es indudable que lo que hablábamos del cambio económico que se está produciendo también ha significado en los últimos 6 meses un diálogo mucho mayor entre los empresarios y los agentes económicos colombianos y venezolanos. Realmente yo en los últimos 6 meses he estado 3 veces en Venezuela, he estado invitado por los empresarios exportadores, hay todo un cambio económico que ellos están aprendiendo a manejar en las dificultades políticas, y en ese cambio económico pues tenemos como expositor al doctor Carlos Luna. Primero, un amigo de las regiones con que pudimos complementar, él me ve como el diablo centralista, pero hemos podido tener una relación perfecta para poder complementar esa relación del centro y de la frontera, pero él nos va a hablar de un tema que mencionó la doctora Uzcategui tangencialmente, pero que es del mayor interés. Es que ustedes pueden creer que en este momento los Estados Unidos es el mayor exportador a Venezuela a pesar de las sanciones. Eso, business are business, ¿no? Ellos saben cómo son los negocios y el mayor exportador sigue siendo, aún con las sanciones, Venezuela. Hace un mes los datos son importaciones de Venezuela 3.000 millones de dólares, importaciones desde los Estados Unidos 1.000 millones de dólares. Y mucho de eso tiene que ver con el problema cambiario. Y resulta que nosotros, a pesar de que ya se dolarizó la economía, de que el bolívar negro es igual al bolívar oficial, nosotros no podemos tener intercambio entre pesos y bolívares, porque al Banco de la República se le acabó el reloj y no ha cambiado su legislación, porque él piensa que la única forma de comerciar en el mundo es solo con las monedas de uso corriente en el comercio internacional, cuando en este momento podríamos tener un sistema de venta y compra de productos de importación y exportación claramente adecuado desde el punto de vista cambiario y monetario. Pero hay de que uno le diga a los gobiernos de que tomen medidas, porque ahorita están preocupadas por cosas bastante diferentes que las que son crear el desarrollo y crear el crecimiento. Doctor Luna, por favor. Tengo el cronómetro juicioso, doctor. No, yo estoy seguro. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un saludo a los compañeros del panel, un saludo al doctor Germán, a cada uno de los asistentes del día de hoy, a Socorro y a todos los amigos que organizaron este evento. Yo creo que por fin hay un escenario en el que podemos hablar realmente de lo que se necesitan en Colombia y en Venezuela, los empresarios y la población, no solamente en la frontera, la normalización y el restablecimiento, digamos, de ese tránsito y de esa condición de vida que teníamos los habitantes de la frontera. Cuando en el año 2015 se cerró la frontera, pensamos que iba a durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, pasó 1 año, 2015, vamos para 4 años y medio, y no se ve interés de ninguna de las partes, como realmente ha sucedido, únicamente porque la frontera se volvió un tema, una herramienta política, un vehículo político. Politizar la frontera es un tema que da réditos para cada uno de los gobiernos en los últimos 20 años.
Y yo creo que definitivamente pues el resultado es lo que tenemos hoy, una distorsión absolutamente compleja para los empresarios, para los comerciantes, sobre la posibilidad de retomar ese intercambio. Yo creo que el esfuerzo en medio de todas las diferencias políticas que aquí mismo se han visto, aquí somos respetuosos y entendemos y conocemos como nadie lo que ha sucedido en Venezuela y lo respetamos. Pero lo que queremos es que en medio de estas diferencias busquemos, mientras que se da una solución política en el corto, en el mediano plazo, y esperamos que sean las mejores condiciones pacíficas, pero finalmente es un tema que tendrá su tiempo para solucionarlo, que podamos recuperar unas condiciones mínimas logísticas, operativas, de tránsito vehicular, de transporte y de las personas. Con esa tragedia que ha sido la migración de Venezuela, aumentada ahora con un tema de que los pasos, en su gran mayoría, en muchas partes son trochas o en los puentes, en unas condiciones que no corresponde a un tránsito peatonal normal. Yo creo que definitivamente lo que sucedió en el 2015 y en lo que estamos, ha llegado de que el momento en que digamos a los gobiernos, aquí hay que hacer un alto, tenemos que recuperar eso de una u otra forma. No queremos meternos, esto no es un tema a favor ni de Duque ni a favor de Maduro. Esto es un tema que necesita la población del Táchira, del Zulia, de Apure, de Arauca, del norte de Santander, de Cesar. Es lo que estamos viendo día a día. Por eso creo que es fundamental que podamos trabajar en esa dirección. Creo que la participación de actores venezolanos, actores que lejos de, podemos decir que son cercanos al gobierno, al régimen de Maduro, no pueden decir que esto es una iniciativa que pueda estar politizada. Hay diferentes opiniones, pero eso es lo que yo quiero valorar de este esfuerzo y continuarlo en las conclusiones como tal. Lo que ha sucedido en el tema de aduanal es el resultado de una situación que se presentó a partir del 23 de febrero. Y yo no voy a hablar si fue bueno o fue malo, pero a partir del 23 de febrero, digamos, el tránsito aduanal en el norte de Santander quedó cerrado. Los containers están ahí en todos los puentes del norte de Santander. Los agentes aduanales y el tránsito perdió ese mercado, afectándose aún más el tema del comercio. Unos van a decir, pero en Cúcuta siguen vendiendo, pero también lo nombró el doctor Germán. Sí, pues nosotros llevamos 100 años vendiendo, pero lo que queremos obviamente es que se haga la venta como ha sido un tema normal. Las ventajas comparativas, cuando íbamos a San Cristóbal, cuando ellos venían en los 70, lo que ha sucedido, usted bien lo dijo, doctor, esta mañana, cuando iban en los años 70 las familias a las compras de fin de año. Eso es lo que queremos. Lo que no queremos es que se hagan una hipocresía de una venta en la ciudad de Cúcuta y que se pase por las trochas, y lo que se ha hecho es alimentar, enriquecer y empoderar unas bandas criminales. Y con el cuento que como no se puede tener la coordinación de la policía y la guardia, porque es que es reconocer el otro gobierno, entonces no importa lo que pasa en la frontera, y hemos creado un estado de terror para todos, para los empresarios, secuestros express. Ustedes bien conocen esa tragedia en Venezuela, secuestros express en toda la línea fronteriza y afectación en la seguridad. Yo creo que esto tiene que parar. Yo creo que es importante enviar ese mensaje a ambos gobiernos, que aquí hay una iniciativa sin color político para poder recuperar definitivamente la normalización y construir, una frase, ¿cuánto la dicen? Construir sobre lo construido. Una frase que utilizan mucho, utilicémosla de pronto para poder no reconstruir, sino hacer una solución de acuerdo a las circunstancias actuales. El tema cambiario, yo quiero contarlo, más dolarizado que nunca. Yo fui presidente de Asocambios durante 10 años en el norte de Santander, y lo que viene ahorita para fin de año es, ya la gente no viene con nada de bolívares. Primero, obviamente, el tema de las remesas que se cobran en Cúcuta para cobrarlos en pesos, llevárselos en pesos o en dólares a Venezuela, o comprar medicamentos y alimentos, pero lo que hay ahora es una gran demanda de dólares para llevar hacia Venezuela, o
también viene gente con dólares a hacer compras. Ya el bolívar definitivamente ni quiera en transferencia, cambiar unos dólares y que se los transfieran a los bancos en Venezuela se hace. Tema que es un tema que no está autorizado por autoridad, por la DIAN, pero es un tema que se hace, obviamente, que la gente no pasa el puente ni pasa la trocha con bolívares, además en esas condiciones de los volúmenes que se manejan. Yo definitivamente creo que el esfuerzo de esta iniciativa debe generar una dinámica y un paso a seguir. No debemos quedarnos solamente en las conclusiones. Creemos que el esfuerzo de la diplomacia ciudadana nos debe llevar a lo que siempre hemos creído: integracionistas, complementariedad, y que los empresarios colombianos dejen de tener temor, porque es que la gente dice, vender a Venezuela, nos van a incluir, ustedes que conocen el tema, la lista allá, nos van a incluir en una lista porque somos colaboradores del régimen, pero es que en Venezuela hay el sector privado y demanda bienes e insumos, y eso es una realidad. Entonces ahora podemos venderle, vamos a tener peligro. El tema cambiario es también absolutamente una tragedia. Yo creo que aquí hay muchos temas realmente que tenemos que trabajar, que tenemos que continuar, haciendo unas mesas de trabajo juiciosas entre los empresarios de aquí y allá, para darle insumos, obviamente, para en un momento determinado sentarse con los gobiernos a ambos lados y que vean que quiten esa prevención, que esto no es un tema político, que esto no es un tema para apoyar a Maduro, ni es un tema para apoyar a Duque. Es un tema, es una necesidad de la región, es una necesidad definitivamente de la frontera, y lo que tenemos es mucho por trabajar. Yo quiero hacer un análisis sobre un tema puntual de seguridad, pero que vale la pena resaltar: la parada. La parada la perdimos. La perdimos en el sentido del tema de seguridad. Es un tema que es tierra de nadie, es un tema que realmente lo nombraba esta mañana Ariel, actualmente, el tema del tráfico de personas, de drogas, a lo largo de la frontera, pero el tema de la parada es un tema, los que han tenido la necesidad de pasar la frontera por San Antonio, es absolutamente un tema terrorífico llegar a la parada y ver lo que está sucediendo, igual como son todos los pasos fronterizos, pero especialmente ese paso que está ahí. Y el tema que ha generado toda esta distorsión de comunicación entre las Fuerzas Armadas, entre Colombia y Venezuela, que nunca debió haber pasado y que nunca debimos haber, permitido como sociedad civil que sucediera, esperando únicamente que la responsabilidad de las relaciones exteriores corresponde, como es, al presidente y al ministro de Relaciones Exteriores, pero también nosotros como ciudadanía y como empresarios y sector privado tenemos la responsabilidad de poder opinar y plantear nuestras ideas. Muchas gracias, doctor Germán. Gracias, doctor Luna. Mire, uno empieza a entender esto de que es complicado la economía, ¿no? Pero cuando mira las condiciones de la economía, lo estructural y lo que existe y lo fácil que es arreglar esta serie de temas, uno se pregunta cuál va a ser la propuesta para la resolución de estos temas desde las regiones, independientemente de los problemas que existen desde los gobiernos centrales. Uno pensaría, y vamos anunciando lo que hemos charlado, en que es posible desde el diálogo ciudadano, desde la diplomacia ciudadana, proponer a nuestros gobiernos una mesa concreta sobre estos temas específicos para poder trabajar con los gobernantes de la frontera, con los gobernantes regionales. Estoy seguro que la mayoría de estos temas son de fácil resolución y eso no cambia en nada las diferencias políticas y diplomáticas que tienen hasta ahora. Pero lo que sí cambia en mucho, si solucionamos estos temas, es las necesidades de la ciudadanía, el problema del bienestar, el problema de la tragedia que se está viviendo en las fronteras. No podemos seguir dejándole
el desarrollo y la complementación industrial a la delincuencia organizada de nuestros dos países. Pero hay un punto que es tan absurdo como los que hemos mencionado. Han visto la magnitud del daño y la facilidad de las soluciones, pero si en algo eso es verdadero es en el tema aduanero. Para eso tenemos al doctor Yesid Sarmiento, porque es mucho más caro cerrar una frontera que abrirla. Y está a disposición de la apertura. Doctor Yesid, ingeniero, y en general, pues él maneja todos los aspectos. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Yesid Sarmiento, vengo en representación del sector aduanero y el sector logístico de Cúcuta. Soy propietario de una agencia de aduana nivel 2, soy propietario de un usuario comercial en la zona franca de Cúcuta. Miren, el sector más impactado por el cierre económico, sin lugar a dudas, es nuestro sector. Ahí estamos las agencias de aduanas, estamos los depósitos habilitados, están los transportes habilitados, están las comercializadoras internacionales, agentes de carga, agentes logísticos, usuarios comerciales de la zona franca, como nombré, y todos en la misma constante: desempleo, reducción del horario laboral, cierre de oficinas, medio tiempo, en fin. Yo quiero mostrarles unas cifras comparativas de lo que ha sido el impacto desde el año 2015. Vale la pena la aclaración, desde antes de septiembre que inició el cierre prolongado. Teníamos en Cúcuta 25 agencias de aduana domiciliadas allí y hoy solo tenemos 9. Esas 9 pues somos las agencias de aduana de toda la vida, que llevamos 20, 30 años. Somos agencias de aduana nivel 1 y nivel 2, que tenemos sucursales en otras ciudades del país, que nos ha tocado hacer una labor comercial fuerte. En mi caso particular, aperturé en Maicao, que es donde estoy despachando la carga de mis clientes, con una reducción del 65%. En la misma situación están los depósitos aduaneros de Cúcuta. Teníamos lo mismo antes del cierre del 2015, teníamos 6 depósitos habilitados. Estaba Roldán, estaba Supla Almacenar, que son muy reconocidos a nivel nacional, están Almaviva, Almandina, Concimex, se me escapó alguno de ellos. Solo quedaron ahorita Roldán porque tiene las instalaciones propias. Pero antes de venir tuve la oportunidad de hablar con 2 de los empleados que quedaron allí y están muy preocupados. Al parecer en diciembre puede haber un cierre. ¿Cómo se está sosteniendo Roldán? Con operaciones de transporte multimodal, los famosos OTM, y con carga nacional, pero ellos no pueden competir con las bodegas privadas que hay en Cúcuta. ¿Y qué va al Popular? Pues al Popular todos sabemos que se sostiene con los decomisos que todos los días se realizan en Cúcuta por la Polfa y por funcionarios de la DIAN. Almaviva, que tiene también esa gabela, cerró como depósito habilitado, solo está ahí como manejando los decomisos. Una reducción del 75%. He tenido también conocimiento de algunas comercializadoras que han entregado sus oficinas y se han ido a sus casas a laborar, minimizando costos, esperando que se reaperture la frontera. Hay otras cifras que obtuve de la DIAN de este año en enero, antes del famoso cierre del concierto y de las ayudas humanitarias. Teníamos un intercambio comercial de $16.156.360. En febrero, ya con la incertidumbre y con lo que se veía venir, pues nos bajamos a un 81.5% y solo hubo un intercambio de $2.982.180. ¿Ok? Yo hice un diagnóstico para que podamos entender cómo llegamos a esta situación y son los eventos más importantes que han ocurrido en la frontera. Antes del 2006 era bonanza. En una ocasión, mi empresa, mi agencia de aduanas, tuvo 50 exportaciones. Yo iba a trabajar los domingos con el famoso CADIVI. Pero bueno, desde el 2006 se suscribe el tratado entre Estados Unidos y Colombia y esto origina que Venezuela se retire de la CAN, aunque ya Venezuela estaba amenazando con ese retiro. Claro que teníamos 5 años de gabela, ¿no? Eso no fue, hasta el 2011 fue que se retiró de la CAN, pero eso generó una inseguridad aduanera y una inseguridad en el transporte. Inseguridad aduanera, ¿por qué? Pues porque no sabíamos si nuestros productos iban a gozar de esas exenciones arancelarias, de esas desgravaciones que habían, y por eso fue que se creó el acuerdo de alcance parcial, el famoso AP 28, porque creo que fue el 28 de febrero, por eso quedó, que no es un tratado de libre comercio, es un acuerdo parcial, pero ahí están el 90% del mundo arancelario. Hay un 10% que paga tarifa plena en Venezuela y que paga tarifa arancel plena. ¿Okay? En el 2008, todos saben, ocurre la muerte de Raúl Reyes, se da en Sucumbío, Ecuador, y de una vez se nos tensiona el tema con Rafael Correa, con Ecuador,
Y a la par viene su aliado político, el presidente Chávez, también tensionado porque ya había rumores de que había campamentos también en la frontera con Venezuela, y de una vez mandó a militarizar la frontera y se tensionó de una vez Ecuador y Venezuela. Entonces, recuerden que vino la cumbre de Río, allí los países amigos colaboraron y hubo un estrechón de manos entre Álvaro Uribe y Hugo Chávez y bajó un poco la tensión. En el 2010, Colombia presenta ante la ONU la denuncia de presencia de guerrilla en Venezuela. E inmediatamente Venezuela rompe relaciones con Colombia y es desde allí, en mi concepto muy personal, que es donde se vienen a pique las exportaciones con Venezuela. Se crea un decreto 2693 de estado de emergencia social para ayudar a las zonas fronterizas, pero realmente eso no ha resultado, y de ahí para ahí, lo que es el 2012, 2013, 2014, son muy tensas las relaciones. Ya, como nombré, se reducen las exportaciones, las compras estatales de Venezuela, se crea el SUCRE, el famoso Sistema Único de Compensación Regional, y con Ecuador hace una especie de trueque, y se impactan sectores importantes en el norte de Santander como el carbón y la arcilla, también el sector ganadero y carne, aunque estos no son de nuestra región. Pero ya las compras de ganado venían de Brasil. Yo tuve la oportunidad con mi agencia de aduanas de manejar el ganado en pie, y les digo que yo me atrevo a decir que en 2 días estaba el ganado en destino en Venezuela, porque este ganado venía de Cesar y de fincas de Córdoba y tenían prioridad. La DIAN tenía prioridad, así como los funcionarios del ICA. Entonces llegaban estos camiones como en unas jaulas. Previamente se habilitaba una zona secundaria en el anillo vial en Cúcuta, allí estaban esperando los carros venezolanos, llegaba el ganado, lo bajaban con unas estivas de madera, venían encalambrados, les daban un poco de agua, lo mojaban, hacían unos procesos de desinfección, el funcionario del ICA revisaba un tema de brucelosis, que si estuvieran marcados, pero era un trámite muy expedito. Yo no me quiero imaginar cómo venían, bueno, y en una ocasión vi la muerte de un animalito de esos. Yo no me quiero imaginar cuántos animales pudieron morir en el trayecto marítimo de Brasil a Venezuela. Además, que los costos marítimos todos sabemos que son muy costosos. La sola grúa de bajar esos animales, eso era un problema sanitario y un problema económico, pero bueno, eso fue una decisión de Venezuela. Lo mismo pasó con la carne. En el sector carbón, pues es un sector fuerte en el norte de Santander, teníamos unas ventajas impresionantes porque pues la gasolina barata, creo que habían quitado los peajes, los fletes económicos, los gastos en Puerto Ceiba, que era donde dejarían, económicos. Entonces tenían una ventaja nuestros carboneros y tenían una buena rentabilidad. Me cogió el tiempo. Y esto pues impacta al sector carbonero obviamente, aunque ahorita estamos exportando por Puerto Brisa en La Guajira y estamos exportando por Barranquilla, carbón hulla, carbón térmico, carbón vegetal, etcétera. Que se originan macroruedas, el gobierno empieza a incentivar, Uribe, el presidente Uribe trajo a Cúcuta con la Cámara de Comercio, con ProColombia, productores de diferentes países, del Ecuador, de Costa Rica, de Guatemala, para que compraran los productos en Cúcuta, y la verdad ha dado resultados. Se han incrementado algunas exportaciones para Guatemala, para Costa Rica, para México, para Ecuador. En el 2015 viene el cierre de frontera. En septiembre se da el tema de los desalojos de colombianos, aumenta el desempleo, crisis de combustibles, contrabando. Nos toca a las agencias de aduana, como les dije, aperturar nuevas sedes, hacer un reforzamiento de la labor comercial, reducir gastos operativos. Se vuelve a aperturar en septiembre del 2016, pero con condiciones especiales. A nosotros nos tocaba en la mañana y en la tarde hacer las formalidades aduaneras, pero los vehículos salían a las 6 de la tarde, hacían una fila, y era hasta las 7, 8 de la noche que frenaban el paso peatonal, que permitían el paso de la carga, y así es como se está manejando ahorita el Maicao. Esto, bueno, ya venía una escasez de divisas y se crean una figura en Cúcuta que son las comercializadoras con problemas cambiarios. Todos sabemos que cuando hay una exportación o una importación debe haber una declaración de cambio. Resulta que se crean unas comercializadoras en Cúcuta, vienen los compradores venezolanos con sus divisas, con sus dólares, con sus bolívares, monetizan o simplemente a través de casas de cambio dan el dinero a las comercializadoras para hacer las compras, pero ahí hay una indebida canalización de divisas, el dinero no está llegando a través de las entidades financieras como debe ser. Entonces estas empresas, a los 2 años, cuando el Banco de la República hacía cruces de información con la DIAN, pues tenían sanciones, pero normalmente estas empresas la montaban personas ya de edad, que no tenían propiedades, y pues fue una forma de hacer el intercambio comercial. También viene un tema de lavado de activos, y es que algunas de estas comercializadoras montaron empresas en Panamá
en varias partes del mundo, pero vamos a hablar con Panamá, que es el más cercano, y inyectaban dólares de dudosa procedencia, dólares negros, para evitar la sanción cambiaria en Colombia, pero no saben que si la DIAN le revisa y si no hay una relación comercial entre el importador y ese tercer país, pues puede ser un lavado de activos, porque yo puedo exportarle a Pepito Pérez en Venezuela, pero me llega plata de Hong Kong. A la DIAN hay que demostrarle por qué razón está llegando plata de Hong Kong, porque es legal, en Colombia es legal la triangulación, pero si el comprador venezolano tiene cuenta en Banesco, por lo menos, que es uno de los bancos de mayor movimiento, y tiene cuenta en Banesco Panamá, es legal que él mande esos dineros desde Banesco Panamá, esa triangulación es legal. O puede ser que sea una multinacional que esté en Panamá, entonces no hay ningún problema, pero si no hay un documento, un contrato de cesión de deudas, eso no es otra cosa que lavado de activos. Y de por sí ya los bancos en Cúcuta están molestando por ese tema, en Panamá también y en otros países, además por el cerco de los Estados Unidos. Por eso ya nos toca a las agencias de aduana, tenemos que hacer unos reportes a la unidad de análisis financieros, que es la UIAF, nos toca empezar a analizar los clientes, ya viene un tema de SARLAF, tenemos que mirar la capacidad, si vienen de la China, hay países con muchos perfiles, todo eso ha generado todos estos temas. Viene ya el cierre definitivo ahorita el 22 de febrero, pero vale la pena aclarar que ya teníamos un cierre parcial. En septiembre del 2018, Venezuela cerró las exportaciones, o sea, las importaciones para nosotros. Todavía no sabemos por qué, que un general, que no sé qué cosas. Pero en el 2019, cuando ya se cerró definitivamente, por el fracaso de esas ayudas humanitarias, que entre otras cosas, y lo tengo que decir aquí, me pareció una torpeza del gobierno colombiano, porque nosotros lo dijimos, eso de pasar esas ayudas a juro no va a conducir a nada. Esas donaciones se podían hacer formalmente, la legislación aduanera lo permite, es una modalidad de exportación, previos temas de ICA y de INVIMA. Es más, le hubiésemos lanzado el balón allá, a ver qué hacían, pero a la fuerza no. Yo pronostiqué que esa frontera se iba a cerrar y efectivamente pues fue cerrado. ¿Qué nos ha tocado? Aperturar por Maicao, reducir tuve la oportunidad de estar justo aquí con el doctor Rune y el doctor Leonardo en la Casa de Nariño en marzo, con la vicepresidenta que supuestamente nos iba a ayudar, y el único logro para las agencias de aduana fue que a las agencias de aduana nivel 3, que entre otras cosas son las agencias de aduana nivel 3 solo pueden operar en Cúcuta, es decir, que las dos que existen están cerradas. Entonces, solo a ellos le permitieron un 50% en el patrimonio, porque las agencias de aduana nivel 1, nivel 2 y nivel 3 tenemos patrimonios, y no podemos dar pérdidas porque nos cierran, y no podemos bajar el patrimonio porque nos cierran, pero eso realmente no fue de gran ayuda. Todavía estamos esperando que ese beneficio se pase a las agencias de aduana nivel 1 y nivel 2. Créditos de Bancoldes, todos saben que esos créditos, la mayoría de los empresarios en Cúcuta fuertes son los que lo toman para pagar sus deudas. Realmente eso no son, no han sido, digamos, incentivos para nosotros, realmente. Qué pena que me haya extendido. Podemos poner la siguiente lámina, por favor, de esa presentación, que yo creo que es una cosa muy importante, la podemos poner. La consecuencia de este tema aduanero, desempleo, informalidad, homicidios, contrabando, mafias y la solución es tan sencilla, crear canales de entendimiento que propendan por la mejora de la calidad de vida de los habitantes de frontera. Pero eso, perdón, pero es que sus palabras pueden ser mías también en el tema aduanero. Y ya para cerrar esta sesión de panel, yo quiero aclarar que fue tan interesante la conferencia anterior que empezamos un cuarto de hora tarde, socorro. Entonces, ese cuarto de hora lo cobramos al final de la exposición. Víctor Álvarez, bueno, nosotros tenemos muchas juventudes acumuladas, más o menos somos compañeros generacionales, vivimos las dificultades de la Junta del Acuerdo de Cartagena, cuando todavía se hablaba de la CEPAL, de la sustitución de importaciones, de los programas de integración industrial, vivimos y convivimos después en todo lo que fue la apertura nueva del ALCA, posteriormente Colombia, los tratados de libre comercio, el retiro de Venezuela, y ahora estamos viviendo una tercera juventud, que es el futuro posible y viable de la integración colombo-venezolana y de la recuperación. Por eso, con quien trabajamos juntos en todas estas etapas, seguimos siendo gente con pasados prometedores, con muchas edades, pero que sabemos que el futuro de la relación colombo-venezolana es factible y es posible. Víctor.
Bien, ¿qué hacer entonces, no, para recuperar la relación binacional? ¿Qué margen de actuación se tiene desde la diplomacia ciudadana para devolverle el esplendor, el brillo que en algún momento pudo haber tenido el intercambio fronterizo, la actividad, la dinámica fronteriza? Tenemos que plantearnos necesariamente esa pregunta, ¿no? Porque creo que desde mi perspectiva, una de las ideas más potentes, ¿no?, más poderosas que se trabajó ayer en la instalación y que de alguna manera ha salido en la jornada de hoy, es que la idea del diálogo ciudadano es para transformar. La idea del diálogo ciudadano no es para que nos quedemos hablando entre nosotros mismos, ¿no?, llorando la pena, llorando sobre la leche derramada o nostalgiando sobre las buenas etapas y los buenos momentos que vivió la integración binacional. Y esa quizás es la idea más poderosa de esta iniciativa del diálogo ciudadano y de la diplomacia ciudadana. O sea, cómo influir en los decisores para romper esta inercia. ¿Cómo podemos impulsar iniciativas conjuntas entre distintos actores, cámaras empresariales, movimientos sociales, entes gubernamentales, para poder superar esta tragedia, ¿no?, para poder salir de esta desgracia? Entonces, esta contribución que vamos a hacer ahora justamente intenta sistematizar un conjunto de medidas concretas, ¿no?, para poder devolverle a la relación binacional ese brillo, ese dinamismo, ese ímpetu que una vez tuvo. Para hacerla, para armarla, también hicimos un diálogo, ¿no?, hicimos una consulta, preguntamos a distintos actores, embajadores, presidentes de cámaras binacionales, diputados, gobernadores, alcaldes que tienen que ver con la vida de la frontera, y les preguntamos justamente eso, o sea, ¿cuáles serían las medidas concretas que habría que tomar para impulsar la reconstrucción, la reinvención, la reparación, cualquiera sea el nombre que le demos a la relación binacional y al dinamismo fronterizo, ¿no? Entonces, de eso es lo que vamos a hablar, ¿no? Vamos rápidamente a plantear los objetivos de la presentación. Vamos a hablar entonces sobre los grandes desafíos de la reinstitucionalización en una relación que está desarmada, que está descuadernada, ¿no? Hay muchas cosas que hay que volver a levantar. En esa consulta, todos estos interlocutores a los cuales les preguntamos, listaron, ¿no?, una cantidad de medidas. Algunas tienen que ver con políticas cambiarias, con políticas monetarias, con políticas fiscales, financieras. Otras propuestas tenían que ver con regulaciones, leyes, decretos, resoluciones, que hay que reformar, revisar, derogar, instituciones que necesariamente hay que fortalecer, automatizar. Y había otro conjunto de medidas, ¿no?, que tenían que ver con cosas quizás mucho más concretas, o sea, permisos fitosanitarios, temas, licencias de importación o de exportación, ese tipo de cosas, ¿no? Por eso entonces, toda esa lluvia de ideas, toda esa lluvia de propuestas, las organizamos en estos criterios, ¿no?, que es un criterio que utilizamos mucho justamente para darle orden, ¿no?, a ese torrente de ideas. Entonces, hay un primer conjunto de acciones, de decisiones que el diálogo ciudadano y la diplomacia ciudadana puede proponer para resolver problemas concretos en una primera dimensión que la vamos a llamar la dimensión macroeconómica, porque son los grandes asuntos, los grandes temas de la política. Todo lo que tiene que ver con el marco legal, con los acuerdos, con las resoluciones, con los decretos, entonces los agrupamos en esa segunda dimensión, que le hemos llamado la dimensión mesoeconómica, entorno legal y marco institucional. Y las medidas concretas con los permisos las vamos entonces a agrupar en esa tercera dimensión microeconómica.
¿Qué surgió? ¿Qué se planteó? Y aquí hay casi que un programa, aquí hay casi que armar una estrategia, ¿no? A la luz de esta consulta, ¿no? Para empezar a hacer propuestas concretas e ir más allá de los deseos y empezarle a construir el camino, ¿no? A construir la viabilidad de este relanzamiento de la relación binacional. Mucho de esto ya lo han planteado aquí, lo han explicado, sencillamente entonces lo voy a mencionar. O sea, crear una unidad de cuenta fronteriza o un sistema de pago binacional colombo-venezolano que erradique todas estas distorsiones cambiarias que tanto daño le han hecho a la relación binacional. O sea, recordemos que aquí hasta hace poco tenía mucho peso la resolución del Banco de la República, creo que era la número 8, que les permitía a los cambistas fijar una tasa de cambio en la frontera distinta a la tasa de cambio oficial, ¿no? a la tasa de cambio nacional, y por supuesto esto generaba distorsiones. ¿Cómo evitar que eso se reedite? Bueno, son cosas que hay que plantear. Reactivar el acuerdo de pagos recíprocos de ALADI, reformar el convenio, en el caso venezolano, reformar el convenio cambiario número 1, que impide que los exportadores venezolanos puedan administrar el 100% de sus divisas y los obliga a venderles un 20% al Banco Central a tasas de cambio que no siempre son las del mercado, sino que son desventajosas y favorables. Restablecer en la ley de impuestos sobre la renta incentivos fiscales para la inversión y otro tipo de medidas, ¿no? Que son quizás mucho más especializadas, que las menciono, pero bueno, que haría falta como que un trimestre, ¿no? De políticas fiscales para poderlas explicar. En la dimensión mesoeconómica, o sea, hay un conjunto de acuerdos que necesariamente hay que revisar, hay que aprobar, entre los cuales se pueden mencionar los siguientes. Bueno, en primer lugar, el acuerdo sobre el transporte de carga y pasajeros que tantas veces ya se ha mencionado. O sea, yo creo que ahí hay un gran consenso y no tiene sentido que volvamos a esto. El acuerdo del alcance parcial 28, el acuerdo de promoción y protección de inversiones, el acuerdo para evitar la doble tributación, coordinar las operaciones en las aduanas y reabrir la frontera, porque eso es quizás la primera decisión que hay que tomar. Y ya en la última dimensión microeconómica, ¿no? Bueno, poner al día las medidas fitosanitarias y sanitarias, acortar los tiempos en las inspecciones, ¿no? Y la estadía de la mercancía en puertos, eliminar el vaciado de los contenedores y la destrucción que muchas veces se hace de las mercancías que allí hay, generando tremendas pérdidas a los exportadores o a los importadores, eliminar las licencias de exportación, racionalizar el arancel de aduanas. En el caso venezolano, o sea, prácticamente hay una liberalización total del comercio, que le está haciendo mucho daño a las posibilidades de reactivación agrícola e industrial. Bueno, y otro conjunto de medidas que están bien identificadas y sobre las cuales hay consenso, ¿no? Esta la podemos pasar porque aquí ya de esto hemos hablado. Entonces, fíjense, lo importante aquí es que podamos debatir en esta gama de medidas el diseño de un programa, ¿no? Y eso pasa por crear entonces los consensos necesarios entre los distintos actores para identificar de todas estas cuáles son las medidas correctas sobre las cuales se genera el consenso. Pero además de eso, acordar también cuál es el orden lógico en la que deben ser aplicados. En tercer lugar, el ritmo, la marcha que deben tener esas medidas, que además tienen que ser muy bien explicadas para que puedan ser digeridas correctamente y se eviten las reacciones muchas veces innecesarias que se oponen a estas medidas, que dan al traste con este tipo de esfuerzos porque sencillamente no se explicaron bien, ¿no? Y en el caso de que haya sectores económicos o sociales afectados, prever las respectivas compensaciones para evitar que esa resistencia igualmente afecte la marcha del programa. ¿Cómo hacerlo, verdad? O sea, yo regreso a Caracas, de verdad, muy entusiasmado, ilusionado diría, porque creo que esta es una iniciativa que puede trascender muchísimo a partir de lo que sigamos haciendo de ahora en adelante. Ahora, ¿cómo nos organizamos, no? ¿Cómo hacer para que estas propuestas, que no solamente han salido en esta mesa, sino en las otras, sean canalizadas? Bueno, aquí hay una propuesta concreta que de alguna manera ha sido anticipada.
Hay muchas comisiones binacionales, o sea, si algo sobra, son las comisiones binacionales de industriales, de comerciales, las comisiones mixtas de los gobiernos, ¿no? Pero ¿cuántas iniciativas hay desde la diplomacia ciudadana? ¿Cuántos mecanismos están funcionando desde la perspectiva del diálogo ciudadano? Con los movimientos sociales, con las organizaciones de la sociedad civil, populares, etcétera. Entonces, esta promoción, ¿no?, de estas iniciativas debería contar, ¿no?, con esa instancia, ¿no?, que sea un mecanismo de interacción permanente con aquella parte de la institucionalidad que tiene en sus manos la adopción y aplicación de estas medidas. Porque muchas de ellas no son competencias, no son atribuciones de la ciudadanía organizada. O sea, al final de cuentas, necesitan que salga la resolución firmada, publicada en la Gaceta Oficial para que se resuelva el problema, o que salga la ley aprobada por el Congreso o por la Asamblea Nacional, o que se tome la decisión. Y la idea justamente de este mecanismo es que la ciudadanía tenga esa capacidad de interpelar, de emplazar a los decisores, ¿verdad?, para que se rompa esa inercia y para que estas cosas tan absurdas, ¿verdad?, que es como teniendo una infraestructura creada, bueno, la frontera esté cerrada. Bueno, enfocado ese mecanismo a la identificación y a la eliminación de problemas concretos que surjan de eso que expliqué antes. O sea, problemas macroeconómicos, problemas mesoeconómicos, problemas microeconómicos, identificarlos y asociarles la solución y bregarla, lucharla para que se apruebe. Eso permitirá entonces fortalecer esa asociatividad, ¿no?, esa complementariedad, esa ventaja cooperativa entre iniciativas que trabajan a favor de una solución pacífica entre ambos países. Y además nos va a ayudar a hacerle un seguimiento continuo, permanente, ¿no?, para evaluar los avances, los logros, identificar dónde están las trabas y poder entonces reformular las estrategias, las acciones, cuando sea necesario. Y finalmente, ¿no?, creo que en el caso de esta mesa, que tiene que ver con el mundo económico, el mundo empresarial, con el aparato productivo, de aquí van a surgir una cantidad de incentivos de distinta naturaleza justamente para relanzar la actividad productiva, para devolverle la prosperidad a la relación binacional, para que se vuelva a crear empleo de buena calidad, bien remunerado, que ayude a resolver el drama social que ha sido descrito de manera tan cruda y tan dura en los paneles anteriores. Entonces, este intento, ¿no?, de lograr consensos sobre problemas prioritarios y convenir las estrategias más adecuadas para superarlo, ¿no?, a través de esa armonización de políticas, ¿no?, entre ambos gobiernos de ambos países, que va a permitir dinamizar la relación binacional y el desarrollo económico fronterizo, que tiene que también partir de la idea de sincronizar, ¿no?, y armonizar los incentivos gubernamentales que ambos gobiernos pueden darnos, porque aquí se trata no solamente de decisiones de gobierno central, ¿no? Ya varias veces se ha planteado el problema que se redite y se repite una vez más entre la lógica del centro y la lógica y la racionalidad de las regiones, ¿no? Si un mecanismo como este permitiera que se sienten a diseñar la solución de la frontera, no desde Miraflores o el Palacio de Gobierno de Colombia, sino que sean los actores locales, o sea, los gobernadores de ambos estados, los alcaldes de ambos estados, los diputados de ambos estados, de los estados fronterizos, los concejales, las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales, o sea, la decisión sería otra, radicalmente distinta a esta tosudez y a esta obstinación de mantener cerrada la frontera. Si esa decisión se conquista, si se logra esa transferencia de esa decisión, de esa competencia a los actores locales, o sea, este problema tendría hace rato ya su solución. Y esto, en todo caso, tiene que ser asociado a una serie de retribuciones, ¿no?, que tienen que expresarse en mejoras en la calidad y productividad, sustitución de importaciones de terceros por producción binacional, diversificar y aumentar la oferta exportable binacional,
una balanza comercial binacional equilibrada, generación de empleo estable y bien remunerado, nuevas inversiones para aumentar la densidad empresarial en la frontera y un aumento del aporte de la actividad agrícola, industrial, comercial, financiera. Es aquí, es a través de estos indicadores, como vamos a ver que se concreta la recuperación del esplendor, del brillo que una vez tuvo la relación binacional y la relación fronteriza. Esa es la propuesta y ahí la dejamos para su debate y discusión. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Realmente el trabajo que venimos haciendo no son estas presentaciones. Nosotros no invitamos a un foro, invitamos a la ciudadanía a compartir lo que estamos haciendo entre los agentes económicos colombianos y venezolanos y la sociedad civil para proponer y para exigir, si se quiere, la necesidad de solucionar toda esta serie de aspectos. No son difíciles desde el punto de vista económico, de infraestructura, de desarrollo, de inversiones. Son muy difíciles desde el punto de vista político. Vamos a dar la palabra para unas preguntas, solo contándoles que nosotros con el entusiasmo con que estamos tratando de hacerlo, trabajamos por un mañana. Pero muchos de ustedes nos dirán, como decía Benedetti, a propósito de Juan Goytisolo, ¿no? Decía, Juan Goytisolo me dijo una vez y me dejó un semestre hablando solo. Nosotros los poetas estamos trabajando por un mundo que quizás mañana nos resulte inalcanzable, pero nosotros sí creemos que ese futuro es alcanzable. Tienen la palabra los compañeros que quieran hacer preguntas y en este caso de 1 minuto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carmen García, soy hija de Venezuela, ciudadana del mundo. Tomando un poco las palabras de la doctora Uzcategui, mi pregunta es, puede ser para ella o para cualquiera de los panelistas, ¿cuánto chicle se puede mascar mientras llegamos a la meta? O sea, en otras palabras, ¿hay algún tipo de cómo se traduce esto en números, en dinero? ¿Hay algún tipo de predicción económica o a nivel de ganancias que se puede producir a corto, mediano plazo? ¿Se ha hecho algún tipo de estudio que tal vez ayude a los políticos, a los empresarios, cómo emocionarse? Yo me emocioné mucho cuando le escuché a usted hablar de las oportunidades y es como que nos sacó un poquito de ese estado así medio depresivo que de repente se creó en el ambiente. Pero yo no soy economista, yo soy psicóloga, pero alguien como yo, que soy alguien común y corriente, yo me imagino que los políticos, los empresarios se emocionarían escuchando números, ¿no? ¿Cómo se transforma todas estas oportunidades en números? ¿Cuál es la proyección? Muy concreto, por favor. Buenas tardes. Una pregunta muy concreta. Mi nombre es Anselmo Rodríguez, yo hago parte del movimiento Solidaridad con los Pueblos del ALBA. Lo que, pues para quien me pueda, o sea, yo creo que cualquiera de los panelistas me puede resolver esa inquietud. Si no existiera el bloqueo, que es infame y es criminal, que desafortunadamente afecta más a la población del común que a cualquier otra, incluso ni al mismo gobierno, ni a los gobiernos. ¿Cómo sería la situación del pueblo venezolano en este caso, si no existiera ese bloqueo? Muchas gracias. ¿No más? Buenas tardes, Francisco Sánchez de La ULA en Táchira. Tengo 2 preguntas concretas y primero un muy breve comentario que me ha llamado profundamente la atención y estoy muy de acuerdo con usted, señor Umaña,
cuando dice que la visión desde Colombia de los empresarios es de cooperación con la, digamos, derruida economía y, por supuesto, digamos, el esfuerzo empresarial, comercial, etcétera, de Venezuela. Yo creo que, yo comparto esa visión, creo que es la visión correcta entre nuestros dos países. Independientemente de eso, tengo dos preguntas concretas. Uno, he escuchado a algunos que dicen que su posición es volver a la comunidad andina. Ahora, yo quisiera saber de los que no se han expresado si están de acuerdo o si Venezuela debería permanecer en el Mercosur en términos de integración regional. Creo que parte de los esfuerzos que ustedes han señalado por la recuperación y las cosas que se pueden hacer pasa, y la bonanza y todo lo bueno que se ha hablado de la relación comercial, etcétera, entre Venezuela y Colombia era porque pertenecíamos los dos a la comunidad andina. Y lo otro es, el sector, responde quien bien le parezca, el sector empresarial colombiano y venezolano vería, digamos, con buenos ojos que en el caso de Venezuela fuese una especie de China, es decir, prosperidad económica y negocios y derechos civiles, humanos, las libertades conculcadas. Gracias. Bueno, a nuestros panelistas, pues las 4 preguntas son: ¿se puede generar en el corto plazo un cambio en la relación económica y comercial? ¿Y cómo podría con el tiempo esa sostenibilidad llevar al crecimiento? La segunda es si las nuevas sanciones, relativamente nuevas, norteamericanas, explican lo que ha pasado con la coeconomía venezolana en los últimos 20 años. La tercera es si Venezuela volvería a la CAN o lo que vamos a construir es una relación binacional, mientras Venezuela pide el waiver al Mercosur para poder salirse de la CAN. Y la cuarta es qué haríamos nosotros si la decisión del pueblo y de Venezuela es tener un partido en el gobierno, no lo llamemos único, pero un modelo económico como en el de los chinos, que le enseñan a los capitalistas a hacer capitalismo. Como ven ustedes, yo no me atrevo a responder nada, les dejo la palabra para que ustedes nos cuenten al respecto. Bueno, yo soy enfermamente optimista con respecto a mi país y sobre todo con respecto a lo que podemos hacer en conjunto, colombianos y venezolanos. Cuando yo hablo de que la industria venezolana está trabajando entre un 18 y un 20% de su capacidad instalada, no veo que tenemos casi un 80% de destrucción, sino que tenemos un 80% de oportunidad de crecer si hacemos las inversiones necesarias en actualización de equipos, materia prima y todo lo que se requiere para poder poner esas industrias al 100%. Cuando yo les digo a ustedes que hay posibilidades de inversión, es que si, por ejemplo, alguno de ustedes, alguna empresa aquí fabrica vasos y ve que hay una posibilidad, una potencialidad de mercado para exportar muchísimo más, ¿por qué no buscar una empresa que esté en esas condiciones entre un 18, un 20% de producción venezolana, con la cual hacer una alianza y entre los dos fabricar suficientes vasos para poder cubrir ese mercado y al mismo tiempo ir impulsando la recuperación de la capacidad de compra de los venezolanos, que viene dada precisamente porque no estamos produciendo absolutamente nada. El deterioro de Venezuela es el deterioro de alguna manera también de Colombia, y la posibilidad de crecimiento de Venezuela y la recuperación económica de Venezuela, por supuesto, va a repercutir en una mejora sustancial para los colombianos. Yo no voy a incursionar en las demás respuestas, pero voy a dar una breve sobre cada una de ellas. Con respecto a las sanciones realmente comenzaron hace 3 años, si no me equivoco, diputado, 2017, 2018. Y el deterioro económico y de la calidad de vida de los venezolanos viene desde mucho antes, viene decayendo, pero de manera brutal desde hace muchos años. Los niveles de desnutrición, lo que tenemos en el país, va mucho más allá de las sanciones, va dado por un manejo equivocado de todas las políticas económicas, de todo lo que es las políticas sanitarias, etcétera, etcétera, pero este no es un panel político, sino un panel económico, y por eso es que me atrevo a hablar de oportunidades económicas. Francisco,
las oportunidades en Venezuela, como cualquier país del mundo, la economía lo que requiere son libertades. Para que una economía realmente fluya, más allá del modelo chino, se requiere de libertades. No hay nada que haga más próspero a un país que la plena libertad en todos los sentidos. Así que no creo que sea el modelo chino lo que contribuya en la recuperación de Venezuela. Vamos a seguir con la palabra. Cada uno de ustedes tiene un máximo de 2 minutos antes de que nos empiecen a regañar los organizadores. Te estoy mirando, Socorro, en 2 minutos. Bueno, yo creo que se ha creado conciencia y deberes o deseo, no más la mera presencia de ustedes acá, crea expectativas. Colombia y Venezuela siempre han sido hermanos y han estado integrados. Venezuela es la entrada de Colombia a Mercosur para llegar al Brasil. Entonces es un país el más grande, el más rico de Sudamérica. Y Colombia y Venezuela están en un proceso donde se integren, es crear conciencia al productor, al empresario venezolano, que no se debe ir lejos de la frontera, que muchos han emigrado hacia el interior, hacia Barranquilla, hacia Cali, cuando relativamente todos los venezolanos anhelan volver a su patria. Ahí nacieron, allá vuelven a trabajar y a morir, como dicen. Entonces, yo sí creo que la integración de Venezuela a la comunidad andina es necesaria, y a la vez el reintegro de Mercosur, de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Entonces, yo como persona patente o como observador de frontera, veo que sí hay vida, sí hay el deseo, y el venezolano, mire, es que uno ve, sale de Cúcuta y ve, y yo les he dicho, me perdona la palabra, el venezolano es berraco, como dicen en mi pueblo, arrecho. Llegar a buscar nuevos mundos. Hice un señor con 4 o 5 hijos y 2 hijas y la señora, familiares a pie, de una temperatura de 40 a bajo cero, para luego volver a conseguir nuevamente temperatura, subiendo ya a Pescadero. Entonces yo creo que el venezolano tiene dentro de su ser el deseo de volver a ser grande. Y Colombia tiene que servirle de trampolín o de escalera para que no solamente sea Venezuela, sino Colombia sea grande. Entonces yo sí creo en el reintegro de Venezuela a la comunidad andina y que los venezolanos vuelvan nuevamente, porque esa fue la casa de ellos, que ahí estamos, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Bienvenidos, gracias. Bueno, básicamente, reforzando un poco más el tema de los acuerdos de la comunidad andina y Mercosur, definitivamente yo creo que cualquier direccionalidad, cualquier convenio, cualquier acuerdo multilateral o bilateral entre los países siempre va a ser positivo para el desarrollo de esas naciones, no me queda la menor duda. En el caso específico de la frontera venezolano-colombiana, es precisamente que tenemos que hacer algo de forma urgente, pero bien contundente, porque es que nuestras fronteras quedaron completamente a merced, nuestros ciudadanos fronterizos están totalmente a merced de la delincuencia, de las mafias, de los contrabandistas, del tráfico, que incluso tráfico hasta de órganos, se especula o se dice dentro de la mitología que hay en torno a esas cosas desastrosas que hay que se vive en la frontera. Eso definitivamente hay que darle una estructura formal, definitivamente hay que darle una estructura orgánica que le permita regular todas esas relaciones tan activas y tan importantes para ambos países. No me queda la menor duda que
de este tipo de iniciativas tiene que salir con la constancia y la visión prospectiva, acciones y el diseño de acuerdos importantes. Y por sobre todo, este tipo de iniciativas tiene que conllevar a ayudar a que los ciudadanos de la frontera, los pobladores de nuestra vasta y larga frontera, se empoderen de sus procesos. Nada más con ver el panel anterior, que yo creo que no solamente a mí, a todos nos tocó la fibra, y por supuesto admirar a tanta gente que con los poquitos talentos o muchos talentos que Dios le dio y lo que está en sus manos poder hacer, hacen tanto por la integración y por esos esfuerzos de integración binacional. Yo creo que eso es un ejemplo micro, pequeño, pero de gran significado para lo que son los grandes o para lo que deberían hacer quienes les corresponde esa gran responsabilidad de llevar a la integración de nuestros países. Yo creo que nosotros como empresarios definitivamente tenemos una gran responsabilidad de contribuir y defender cuanto espacio haya en esa materia. Y yo me confieso siempre eterno positivo de la situación. Por más que estamos ahorita viviendo una crisis terrible en Venezuela, la peor yo creo que jamás vivida en la vida republicana de Venezuela, definitivamente estoy seguro, y después de haber oído al panel anterior, estoy seguro que lo que le sobra a Venezuela y a Colombia es futuro. Miren, sobre las sanciones, ¿no? La economía venezolana, como consecuencia de los gravísimos errores de política económica que se han venido cometiendo, sobre todo desde el año 2012 para acá, se ha reducido a menos de un tercio del tamaño que tenía en el año 2012. Eso es como si yo, que mido 1,83, ustedes me ven el año que viene y me encuentran que mido 60 centímetros. Eso es lo que ha pasado con la economía venezolana, se ha reducido. El país sufre una crisis humanitaria, una emergencia humanitaria. La economía venezolana está en el piso, se está desangrando. 4 millones de venezolanos han huido del país, según ACNUR. Y las sanciones es como agarrar a palazos, es el equivalente a agarrar a batazos a esa economía que está en el piso desangrándose. Las sanciones lo que han hecho es agravar aún más el problema. Y por eso hemos venido planteando en Venezuela que si se quiere contribuir a una solución política, electoral y pacífica del conflicto venezolano, la presión internacional debería sustituir las sanciones por incentivos para la conformación, para la creación de ese acuerdo nacional que saque al país de la crisis. Sobre si deberíamos volver a la CAN o al Mercosur, miren, hace 15 años, 16 años, cuando a mí me tocó ser ministro de Industria, y no nos habíamos salido todavía ni de la CAN, ni del Mercosur, ni del G3, y estábamos ya a las puertas, ¿no?, de entrar a los programas de grabación, yo recibía, por ejemplo, a los fabricantes de partes y piezas automotrices venezolanos, a la Cámara de Industriales, o recibía en el ministerio a los ensambladores de vehículos, aterrados porque el inicio de la grabación en el G3 o en Mercosur los iba a quebrar porque no iban a poder competir con los fabricantes de repuestos de México o con los fabricantes de ensambladores de carros en Brasil. Por eso decía en la propuesta del programa de reformas que las medidas que se escojan y que se apliquen tienen que ser las adecuadas, las correctas, que tienen que ser aplicadas en un orden lógico, al ritmo que la economía pueda aguantar y sobre todo que tienen que ser bien explicadas. Y esos problemas se van a plantear otra vez, o sea, si volvemos a la CAN, Mercosur, porque una industria que está trabajando al 18 o 20% de su capacidad, como lo recordaba María Carolina Oscate, o sea, está agonizando, se está muriendo.
Entonces, bueno, si encima de eso la rematas sometiéndola a una competencia con una industria mucho más sólida, que no va a poder aguantar y va a terminar ser barrido. Entonces ahí es donde viene la revisión de esto. Y sobre China, miren, yo creo que ese es un caso que nosotros debemos estudiar mejor, porque muchas veces hay reflexiones como que muy apresuradas sobre el tema chino, ¿no? Por supuesto, cuando uno ve la dictadura de un solo partido, la hegemonía de un solo partido, uno acostumbrado desde el occidente a la alternancia en el poder en la mayoría de los países, a uno como que no le suena aquello, ¿no? Cuando uno ve todas las denuncias sobre dumping social, los problemas ambientales, uno como que no le gusta aquello, ¿no? Pero como decía José Martino, el sol da luz, pero el sol tiene manchas. Los agradecidos hablan de la luz, los desagradecidos hablan de las manchas. Toda esta experiencia que nosotros estamos viviendo no nos condena a la oscuridad. Yo creo que nosotros estamos frente a un sol, con todo lo amargo que ha podido ser esta experiencia. Y nos toca a nosotros, en medio de lo duro que ha sido, recoger las mejores lecciones y saber ver la luz y ver cómo nosotros superamos las manchas. Yo creo que ese es nuestro reto. Gracias. Para tratar de ayudar en el tiempo, doctora Socorro, les estamos entregando un trabajo que hicimos a altas horas de la noche de ayer sobre cuáles podrían ser las conclusiones de este panel, para efectos de que estas propuestas de diplomacia ciudadana desde los agentes económicos puedan ser llevadas en blanco y negro y sin cambios en la redacción a las autoridades en las que participamos. Solamente para la psicóloga, piense usted en el corto plazo, ¿qué pasaría si el contrabando, el lavado de activos y todo eso se legalizara? ¿Cuánto aumentaría el comercio legal? Eso hasta un psicólogo lo saca, estaríamos hablando de 1.500 billones de dólares. ¿Cuánto sería si fuera comercio legal ese paso de 45.000 personas por la frontera en Cúcuta que vienen a comprar el arroz, estas cosas, y eso se vuelve legal y se lleva a las estadísticas? Miren, en el corto plazo podría reincentivarse la legalidad y la claridad en el comercio colombo-venezolano mucho. Pero ¿cuánto se puede hacer con las estructuras productivas del sector automotor que existen en Venezuela, que están trabajando al 15% de su capacidad instalada, cuando la complementación industrial y productiva es absolutamente evidente entre las empresas colombianas y venezolanas? ¿Qué se puede hacer con la complementación del sector petroquímico, plásticos, etcétera, etcétera? Mire, la conclusión de esto es muy interesante gracias a su pregunta, que los economistas necesitan, por supuesto, un psicólogo en el corto plazo, y los psicólogos necesitan un economista. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, muy bien, lo de medianoche. Bueno, muchísimas gracias. Esa es la conclusión de nuestro cuarto panel, el panel Economía, Desarrollo Fronterizo y Binacional.